Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Santiago Tacunan y esto es Quilca Podcast en su tercera temporada. Hoy vamos a hablar un poco de filosofía y también de toda esa inquietud que un escritor joven tiene para poder desarrollar una publicación, sobre todo en este contexto de pandemia. Hoy tenemos como invitado a Andrés Cisnero Solari. ¿Cómo estás, Andrés? ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por acceder a esta invitación para poder conversar un poco de, de tus inquietudes bibliográficas. Sabemos que has estudiado filosofía en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, eres autor de varios artículos de Thomas Hobbes y también has publicado una tesis, bueno, más que publicado, has presentado una tesis de licenciatura titulada Finitud y Artificio, el rol de Dios y la religión en la filosofía política de Thomas Hobbes, de la cual hoy también vamos a hablar. Leía en un registro virtual que te interesaste en la filosofía política de Thomas Hobbes luego de ver una película del Capitán América. Eh, Cuéntanos, ¿cómo fue eso? Quiero comentar de que eso en efecto es cierto. Eso pasó. Lo que pasó es que en el 2014 fui a ver esta película en la que hay una escena en la cual se habla, ¿no?, del control por el bienestar de la sociedad y justamente el Capitán América comenta de que no se trata de libertad sino de miedo. Y eso me llevó a pensar, ¿no? ¿Pero qué autor ha tratado el tema del miedo? ¿Qué tema ha tratado el tema de la libertad, del Estado, de la política? Y así fue como llegué a Thomas Hobbes. Ah, genial. Y desde el 2014 que elegiste un poco el tema hasta ahora, ¿sigues trabajando a este autor o ya has incursionado en un autor nuevo? Bueno, en la maestría en la que estoy actualmente de filosofía, sigo con un siguiente proyecto de Hobbes. Hay que profundizar lo que ya realicé. He ampliado mis lecturas a otros autores distintos, ¿no? La tradición contractualista, la tradición política contemporánea. Y sí, continúo, pero lo que sí es que continúo con Hobbes. Hay un interés presente y permanente en el autor. De todos los libros que has leído sobre este autor, ¿cuál es el que más te ha llamado la atención? He visto que por ahí citas bastante al tema de Leviatán, que es una de sus publicaciones cumbres. ¿Hay otro que te ha llamado la atención o es este? Bueno, el Leviatán ocupa un lugar innegable, ¿no?, en mis intereses, pero también está el de Cive, que es el sobre el ciudadano, que es un texto anterior, que Hobbes como que está realizando cierto tránsito, ¿no? Y este texto es importante porque Hobbes al final de Leviatán señala, ¿no?, de que este texto y aquel otro publicado en latín, se refiere al de Cive, son su doctrina, ¿no? Aquello que se debe considerar. Hay una discusión, ¿no? ¿Qué debemos considerar de Hobbes? Todo lo que escribió, sus obras políticas, estas dos obras finales, hay una discusión. Pero yo creo que si me preguntan por qué otro libro de Hobbes me llama mucho la atención, es el de Cive. Ujú. Pero Hobbes es un escritor del siglo XVII, más o menos, si no Efectivamente. recuerdo. ¿Cómo así podríamos traerlo a colación ahora en un interés académico, un pensador de pronto que en la contextualización del escenario que vivió, de pronto mucha de su propuesta filosófica, teórica, de pronto podría estar ya desfasada? ¿Cómo podríamos nosotros tener un interés por este autor? En realidad el interés que creo que se mantiene vigente porque después de 370 años aún se sigue escribiendo libros como los Insights para el siglo XXI de Hobbes o Hobbes en la actualidad, etcétera, en inglés. En realidad, la preocupación por la naturaleza humana, como somos nosotros, y la preocupación en lo político de la relación mutua que hay entre protección y obediencia. Protección a la seguridad que ofrece el Estado y obediencia por aquellas obligaciones que tenemos nosotros para el cuerpo político. Ujú. Dime, cuando tú comenzaste a desarrollar tu tesis, no has tenido estos problemas de restricción ahora que de pronto para la tesis de maestrías sí la tienes de alguna otra manera. ¿Cuánto tiempo te demoró en escribir la tesis de licenciatura? Sí, me tomó 2 años y medio. En realidad el tema fue un poco la extensión de la obra de Hobbes, porque leí casi todo Hobbes. No los 11 volúmenes o 12 tal vez que compongan las obras completas, pero sí leí una buena parte de su producción académica
y el tema de buscar una bibliografía pertinente para el tema de Dios y la religión. En realidad viene a ser una lectura revisionista, no es la lectura tradicional. Es más, hay distintas lecturas de Hobbes y yo me enfoqué en una que, a mi parecer, satisface mejor los problemas de interpretación. Por eso es que la tesis, si bien yo tenía una preocupación política a raíz del Capitán América, devino pues finalmente en una preocupación por la religión que a mi parecer justifica la política. Ujú. ¿Y los textos que leíste de Hobbes están en castellano o están en otro idioma, quizás de pronto para poder guardar la conceptualidad con mayor objetividad? Sí, de hecho, están traducidas al español hace poco, ¿no? O sea, las traducciones vienen del año 2000 en Alianza Editorial. El Leviatán está publicado, traducido desde los 40, me parece, en Fondo de Cultura Económica. Lo que sí es que hay la palabra que fundamenta, ¿no? La palabra en la que se articula la filosofía de Hobbes no tiene traducción al español, que es el verbo owe, ¿no? El temor, el mantenerse en un temor reverencial. Entonces, una palabra, y que probablemente provenga del griego, de una palabra en griego que Hobbes saca de Tucídides, ¿no? De un pasaje del libro 2 de la Guerra del Peloponeso. Entonces, son estas cosas con las palabras que entre traducciones, versiones, ediciones, hay que tener mucho cuidado. Ujú. Te preguntaba esto porque hace poco entrevisté también a otro escritor que trataba de analizar el siglo XVI, XVII y a los pensadores de esta época, y me hacía referencia que en algunos casos ha tenido que aprender latín para poder Sí, leerlos en el original, porque en algunos casos las traducciones no conservan un poco el espíritu, ¿no? de lo que el autor quiso decir. Entonces, hay ahí también una dificultad, una barrera en la investigación. sí. De hecho, bueno, dicen, no, no por gusto, de que toda traducción es una cierta tradición. Yo aquí, por ejemplo, traigo, no sé si se puede observar, esta es una edición reciente de Leviatán, editada por la editorial Colibo Argentina, y esta es una edición que hasta hace muy poco se usaba en los estudios especializados de Hobbes, que es la edición de Leviatán con las variantes seleccionadas de la edición en latín, en inglés, ¿no? Han cogido las variantes en latín, las han colocado ahí mismo, y la necesidad al momento de la tesis era trabajar con ambas versiones. O sea, por una cuestión de practicidad leí en español y cuando quería fijarme en un pasaje determinado, iba a la versión en inglés. Ajá, Sí, como una lectura paralela y una lectura, comparativa. sí, Qué complejo eso en realidad. sí, Cuando nosotros en el Perú mencionamos algunas carreras como la arqueología, la antropología, la sociología, pues son de alguna otra manera carreras incomprendidas. Y si hablamos de alguien que ha estudiado historia del arte, historia, filosofía, como que no está dentro del imaginario todavía de la sí. ciudadanía. ¿Cómo así alguien como tú elige estudiar filosofía? Bueno, eso es ya un tema personal, ¿no? Me refiero a personal por mi historia de vida. En la medida que mis inquietudes no buscaban respuestas, sino preguntas. O sea, uno va a una carrera diciendo, quiero que me respondan eso, ¿no? Yo quería hacerme mis propias preguntas. Tuve la suerte de llevar un curso de filosofía con quien fue el profesor Vicente Santuc, eh, y me indicó, ¿no? Que por qué no pensar la filosofía como posibilidad de modo de vida. Para mí la filosofía más que una profesión es un modo de vida. Sí, entonces cuando se habla de incomprendidos, bueno, efectivamente no digo que sea fácil, pero hay que tener cierta seguridad y confianza en las convicciones que uno tiene. Claro, y seguir la vocación o la inquietud académica, ¿no? Efectivamente. Y eso de alguna otra manera también denota no solo personalidad, carácter, sino también decisión, finalmente. Pero ¿cómo lo tomaron en tu casa? Porque yo hace poco entrevistaba a la doctora Ruth Shadi y ella cuenta dentro de las anécdotas que le avisó a su mamá que quería estudiar arqueología y su mamá le dijo, pero te vas a morir de hambre, ¿no? Más aún siendo mujer en una especialidad como la arqueología, en la década del 50 todavía no tenía ese impulso que quizás ahora. Y pues obviamente su mamá le dijo, bueno, pero mejor estudia educación y bueno, Ruth Shadi para como acontentar un poco, ¿no? Por un lado a su padre, que le enseñó un poco la admiración por la cultura andina,
él es extranjero, y su madre para también decir, bueno, ya mamá, no te preocupes, voy a estudiar educación, como para que... Y terminó estudiando ambas, ¿no? Pero en tu caso, ¿cómo fue en la casa? ¿Cómo lo recibieron? Bueno, con sorpresa, de todos modos, mucha comprensión y tolerancia, pero vengo de una familia de abogados, ¿no? Mi papá y mi mamá son abogados ambos. Entonces, bueno, dijeron, la sobremesa tal vez sean de filosofía del derecho en algún momento, ¿no? Y lo curioso, lo muy curioso, es que yo termino la carrera de filosofía, tengo los planes de la maestría y se me da la oportunidad de, ¿por qué no llevar algunos cursos de derecho en una universidad, ¿no? ¿Esto por qué? Porque mi papá se animó en algún momento también a hacer una maestría en filosofía. Entonces, había una suerte de ver, de comprendernos, ¿no? Y comprendernos a través del estudio, ¿no? Entonces, mi papá dijo, bueno, yo voy a estudiar filosofía y yo dije, bueno, tal vez yo estudie derecho, de todos modos para congraciarme pues con la tradición y no dejar ese lugar en la pared vacío con el título de abogado, ¿no? Entonces, tengo mi formación como filósofo, mi próxima maestría en filosofía y próximamente ya el título de abogado. Y en la biblioteca familiar me imagino que encontrabas pues textos que están también relacionados a la filosofía, al derecho. Me imagino que ahí como tratando de descubrir cosas, me imagino que debes haber cogido parte de los libros de tu papá. Sí, de hecho, uno de los libros que no pareciera que pueden llamarte la atención, pero es la Constitución política. Porque siempre estaba estos temas del colegio, de los primeros cursos de universidad, qué fue lo que pasó la década de los 90 y un documento, lo que dice Carlos Ramos Núñez, ¿no? De que la Constitución revela historia. Entonces, el primer artículo es justamente mi tema con Hobbes, ¿no? La misión del Estado, el fin supremo del Estado es la seguridad, la defensa de la persona y su dignidad, en paráfrasis, ¿no? Entonces, me llamó mucho la atención, ¿no? Entonces, eso o sea, satisface ambos de mis intereses, ¿no? Tanto lo filosófico como lo jurídico. Y esta inquietud académica de estudiar filosofía lo vuelcas a una universidad en particular. Sabemos que tú te has licenciado en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, pero ¿comenzaste originalmente a estudiar ahí filosofía o en otra universidad? No, yo hice letras en la Católica, pero no continué, ¿no? Muy grande, me rebasó el ambiente. Pero como yo mencioné anteriormente, el tema del curso sobre Nietzsche, fue un curso sobre Nietzsche, ¿no? Con el profesor Santuk. Y ahí fue que me interesé por la Ruiz, ¿no? Por un tema de acogimiento, de cercanía, de ambiente. Y ahí fue cuando precisamente se dieron las condiciones muy, muy, muy adecuadas para que yo estudiara filosofía, ¿no? Eh, el tema de los recursos bibliográficos hoy en día ya no es una limitación, ¿no? Uno puede pensar, sí, pero las bibliotecas y al menos en carreras como la filosofía, gran parte la pone el mismo alumno. Gran parte la pone el mismo alumno. Cuando desarrollas la tesis de licenciatura, este, ¿cómo, cómo eliges a tu asesor? ¿Te lo asignan? ¿Hay alguna afinidad? Ah, eso es. Porque dentro del desarrollo de la tesis, pues resulta siempre interesante, más allá de la construcción como tal, en la sustentación, el asesor juega pues un papel muy importante, ¿no? O por los consejos o de pronto también por la lejanía, porque hay muchísimas experiencias respecto a eso. En tu caso, ¿quién fue y cómo te lo asignaron? ¿Lo elegiste tú? Eso fue un drama, fue una odisea por sí misma. Lo que sucede es que mi primer asesor no confió en el proyecto. Me dijo, no, que es una visión muy historicista, no estoy convencido de tu postura. eh, no tuvimos discrepancias creativas, en otras palabras, ¿no? ¿Y se puede saber quién fue? No. Preferiría no, porque no le quiero hacer mala prensa, ¿no? Ya. Mi segundo asesor, porque fueron tres. Fueron tres asesores. Tres. Fueron tres. Me ayudó con la lectura inicial, ¿no? Pero en realidad el Leviatán es tan largo que no íbamos a acabar nunca de comentar capítulo por capítulo.
porque como pueden ver aquí, Muéstralo, o porque sea, es... el libro es grande, o sea, el libro es ancho, ¿no? ¿Cuántas páginas tiene esa versión? Bueno, esto tiene más porque viene con un estudio introductorio bastante largo, pero aproximadamente, ¿600, 700 páginas? sí, esta sí tal vez, esta debe tener unas 500 y pico, sí, el Leviatán tiene unas 500 y pico de hojas, es largo, y tedioso por partes, muy tedioso. El segundo asesor, como comentaba, tenía responsabilidades, fuera del país. Entonces, no había pandemia, entonces el tema de lo virtual no estaba muy presente, ¿no? No sé, lo dejamos ahí, ¿no? Y ya cuando ya la tesis estaba ya encaminada, ya faltan, digamos, no como detalles, pero sí poco, quien era decano y quien pasó a ser rector de la universidad tomó el proyecto, ¿no? Me dijo, bueno, para esto sacerdote jesuita y la tesis es sobre Dios, ¿no? Así que justamente teníamos discusiones ya teológicas, tal vez no mucho en lo político, que eso sí me dijo, bueno, lo político lo manejas tú, ¿no? Y teníamos, también partíamos de presupuestos muy distintos, ¿no? Su especialidad es una especialidad en la que ve al hombre como responsabilidad ante los demás, y Hobbes ve a los hombres como una amenaza para los demás. Entonces partíamos de presupuestos muy distintos y fue muy bonito trabajar finalmente con Rafael Fernández, Rafael Fernández Hart, sacerdote jesuita. Y bueno, sí, quedó satisfecho con la tesis. Mi jurado fue compuesto por Juan Carlos Díaz Lara, que hizo unas preguntas muy, muy pertinentes sobre el tipo de sociedad que presenta Leviatán. César Inca Mendoza Loyola, el presidente del jurado, que sí, me hizo comentarios que me alegraron mucho, ¿no? Que la tesis estaba bien hechas, o sea, que le digan uno a eso en sus sustentaciones, se siente ya uno realizado, ¿no? Es como que lo hice bien, ¿no? Esto tuvo sentido. Claro. ¿Y cuál fue la calificación, si se puede saber? Porque a Eh, veces te lo colocan sobresaliente con mención a publicación, y bueno, y de ahí va bajando, ¿no? de hecho, no pregunté porque estaba tan nervioso que firmé el documento, me fui con mis amigos y justo tenía pendiente el tema de entregar el anillado, ¿no? Pero no, en realidad no pregunté. Y en esta experiencia de sustentación, ¿te acompañaron tus Sí, padres, algún familiar? mi papá, mi mamá, los hermanos de mi mamá, bueno, sí, los hermanos de mi mamá, unos cuantos amigos y bueno, en la noche celebré, ¿no? Porque ya me quitaba un peso de encima bastante, bastante pesado. Claro, me imagino. Eh, Próximo a publicar esta tesis sobre Job, eh, ¿por qué tendríamos que leer este libro que vas a publicar? ¿Qué aporte nos deja un estudio tan profundo de Thomas Hobbes? Bueno, en realidad, para una sociedad como la peruana, es importante establecer la relación entre religión y política, ¿no? Nosotros tenemos menciones tan curiosas como el juramento que hacen los políticos ante Dios y la patria, el preámbulo de la Constitución que invoca a Dios Todopoderoso, el himno nacional que nos habla del Dios de Jacob. Entonces, las menciones están presentes, por una parte. Segundo, que en realidad es necesario volver a este origen del contrato social, ¿no? ¿Cómo es que a qué responden nuestras autoridades, ¿no? ¿A qué función, ¿no? ¿Qué es la seguridad? ¿Y cómo obtenemos seguridad? Desprendiéndonos de algunos derechos, algunas libertades. Una vez que comprendamos eso, vamos a poder confiar mejor en nuestras instituciones, siempre y cuando éstas nos provean el fin para el cual están destinadas, que no es otro que el de seguridad. Entonces, si comprendemos relación de protección, obediencia, o sea, la obediencia de el respeto por las instituciones y la seguridad que debería ofrecer el Estado, las cosas tal vez puedan ir mejor. Y para eso creo yo que es conveniente, que es conveniente y necesario un volver a las fuentes, un volver a la tradición. Ujú. Pero en el caso de Job, algunos de sus críticos lo consideran pues un defensor del absolutismo político. Sí, de hecho yo estoy por presentar un artículo en el que justamente ataco las críticas de Locke y Bramall. Bramall no es tan conocido, Locke sí. Locke tiene una frase, ¿no? Como que sería como que los hombres serían tan tontos acaso para entregarse al león frente a las amenazas
de los zorros, ¿no? O sea, de un animal menor a las garras del león. Y lo que dice Hobbes es, no, pues porque el fin del Estado no difiere nunca del fin de los súbditos, de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque una ley buena es la que favorece a ambos, ¿no? Al poder no le conviene tener ciudadanos débiles y a los ciudadanos no les conviene tener un poder débil. Entonces por esa línea va, ¿no? De que ya Hobbes se defiende, ¿no? El bienestar es recíproco, tanto de la autoridad como de los ciudadanos. Y la crítica de Bramall, que no va tanto por ese lado, es que Leviatán es un catecismo de rebeldes, así lo llama, ¿no? Que en realidad que la obediencia incondicionada, pero no, pues nosotros, Hobbes dice constantemente que la obediencia, respetar las instituciones, está condicionado a que nos provea seguridad. Entonces, ahí hay dos críticas importantes que yo en este artículo próximo a ser presentado defiendo por parte de Hobbes, ¿no? Hobbes ya se adelantó, o sea, en 1651, a críticas que le hacen en lo que resta del siglo XVII. Claro, porque en la lectura también de estos escritos de Hobbes encontramos, por ejemplo, el derecho del individuo, por ejemplo, La el tema primacía. de la igualdad natural, ¿no? El carácter convencional del Estado, que de alguna otra manera también lo pueden configurar dentro de un lineamiento liberal para esa época, estamos hablando del siglo XVII, Sí, entonces es un adelantado también para su tiempo. un visionario, ¿no? Porque considerar a la gente como igual en tiempos donde aún prevalecía la noción de derecho divino del rey, o sea, que la gente por naturaleza es igual y que las diferencias son solo convencionales como mencionas, la primacía de los derechos naturales, ¿no? De que la libertad nos ha dado prerrogativas sobre el mundo y que, bueno, tenemos que prescindir un poco de estas porque son peligrosas, ¿no? Es como el rey Midas, ¿no? Que tenía tanto poder que todo se convirtió en oro, ¿no? Yo veo la libertad de Hobbes en ese sentido, que hay que renunciar un poquito a este toque de Midas para aprovecharlo. Y el tema del Estado como convención, ¿no? El Estado como un artefacto que hacemos para nuestro bienestar y seguridad. Pero los libros de Hobbes en algún momento también Fueron en su quemados, época fueron fueron quemados. quemados. A Hobbes casi se le acusa de, o sea, casi lo llevan a la hoguera por hereje. O sea, no por hereje, ¿no? Hobbes tiene una defensa legalista, ¿no? Dice, yo no puedo ser hereje porque el concilio suscrito por nuestro Estado no condena como herejía lo que yo he dicho. Por lo tanto, yo no soy hereje y no merezco ir a la hoguera. No, más o menos el argumento del el proceso, el argumento de lo que sucedió fue así. Pero Hobbes encontraba unas respuestas muy curiosas a los problemas, ¿no? Eso es también el tema del filósofo, ¿no? Lo que dice un profesor mío es que los problemas filosóficos tienen dos modalidades, ¿no? Y que van juntas. Una es lo teórico, o sea, ¿qué quiero resolver? Y otra es histórico, ¿qué han dicho antes, ¿no? ¿En qué se han equivocado? ¿Qué han dicho bien? Hobbes para esto creía que Aristóteles se había equivocado al considerar al hombre como un ser social por naturaleza. Hobbes lo que dice es que somos seres sociales por educación, o sea, por convención, no por naturaleza. Entonces hay unos avances, hay una nueva visión, hay una nueva forma de ver al hombre que me parece a mí tan llamativa que es lo que precisamente hace que continúe, ¿no? Insista en otra tesis sobre Hobbes, esta vez sobre los límites del Estado. Ah, interesante. Y en esta tesis de licenciatura, ¿qué conclusiones tú desarrollas al final de la investigación? Coméntanos algunas de ellas, como para poder ya estar entusiasmado de leerla. Bueno, en primer lugar, la conclusión general es que eh, hay una necesidad de seguridad a cambio de protección a cambio de obediencia, seguridad, protección a cambio de obediencia. Lo otro es que, bueno, tenemos un fundamento metafísico, teológico del Estado, que es Dios, como garante del pacto social, y que si bien eso puede estar un poco alejado de la realidad, pero sí nos da ciertas luces sobre el tema de que tenemos que apelar a un más allá para justificar nuestro más acá, ¿no? Siempre las respuestas no van a estar netamente en lo que acordamos, sino que tenemos que apelar a algo que está un poquito más allá de lo que está a primera vista, ¿no? Pero en conclusiones generales lo que saco de esa tesis, más allá del tema de Dios y la religión, que es, bueno, de lo que trata, es el tema de la protección y la obediencia. Definitivamente leer una tesis sobre Hobbes nos lleva a nosotros a pensar pues la relación entre el Estado y los ciudadanos, ¿no? ¿Cómo es esta relación? ¿A qué responde? ¿Cuál es su finalidad?
una vez que se tenga presente cuál es la finalidad del Estado para con los ciudadanos, y cómo se justifica, sea desde mi punto de vista en lo teológico, podemos tener un mejor punto de partida para comprender la sociedad, ¿no? El estado actual de cosas que vivimos. Ujú. Ahora, en el pensamiento de Hobbes habla mucho acerca del tema de, de la importancia de las universidades Ah, en la sí, formación de los ciudadanos. sí, 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 sí. Pero ¿esto llega solamente a ese nivel profesional o la educación quizás de pronto de primeras letras en esta formación y en la construcción? Porque el tema ciudadano pues parte desde una formación, ¿no? Desde el colegio. En realidad, uno de los últimos temas que estaba leyendo es que Hobbes tenía cierta iniciativa por un currículo nacional. O sea, lo que pasa es que, a mi parecer, que tal vez no esté en la tesis, que están en los desarrollos de la siguiente, Hobbes viene a plantear una cierta utopía, ¿no? Que algunos dicen, no, es una distopía, no, es una utopía. Bueno, depende cómo se lea. Pero en ese sentido, lo que yo creo es que Hobbes está planeando cómo moldear, cómo formar, en ese sentido de edificar una sociedad, ¿no? Desde sus cimientos. Y eso se logra, como bien dices, a partir de la educación en las universidades, que si bien es las universidades no como profesional, no en lo profesional, no, sino en el sentido de educación en general. Hay que educar a la gente en este respeto a la autoridad, en esta noción de sus propios derechos, etcétera. Pero el tema de la educación es fundamental, ¿no? O sea, yo pienso que tal vez una limitación que nosotros tengamos es que la Constitución no se enseña en los colegios. La Constitución, al margen de cuál sea, debe ser enseñada para que uno tenga noción de en qué tipo de Estado se desenvuelve. Pero en esta universidad que concibe Hobbes, ¿se habla de un ciudadano libre pensante o de alguna otra manera parametrado también a una propuesta educativa que ésta pueda desarrollar? Hay que tener presente que en realidad para Hobbes la libertad del ciudadano es el silencio de la ley. No se puede reglamentar todo, sería imposible. Hay unos lineamientos establecidos, sí, la propuesta del Leviatán, pero hay un libre pensar en el silencio de la ley. Eso sí es posible. Y en este libro de Leviatán, exactamente el nombre, el título de este libro, ¿has averiguado por qué? Sí, sí, de hecho el libro, el nombre Leviatán aparece solo 3 veces en todo el libro, que es un poco frustrante porque si el libro se llama Leviatán debería aparecer más. Eh, Responde a una bestia bíblica, y tiene una justificación muy curiosa, ¿no? En realidad lo que dice es que eh, en el libro de Job hay una mención a esta bestia, ¿no? Y se dice que no hay poder sobre la tierra que se le compare. Efectivamente, en la tierra no hay poder que se le compare a una bestia con la que Hobbes va a comparar el Estado. Pero sobre la tierra sí, ¿no? Que está el temor de Dios, ¿no? Para que el Estado cumpla sus obligaciones respecto a los ciudadanos. Y sí, de hecho el subtítulo, porque Leviatán es el nombre comercial, digámoslo, es sobre la materia, forma y poder de una república eclesiástica y civil. Ese eclesiástica y civil ya da, o sea, ya me guió, pudo guiarme al desarrollo de la tesis, ¿no? Que en realidad hay una religión civil, estas iglesias son uno, una serie de temas muy, muy interesantes, ¿no? En realidad hay una curiosidad histórica por satisfacer, ¿no? O sea, ¿cuál es el origen de lo que nosotros entendemos por Estado? En ese sentido, sí creo y invito pues a los interesados en que se aproximen a esta futura publicación de Hobbes, bueno, esta que tenemos aquí, eh, para que se tenga presente, ¿no? A qué, a qué contexto, ¿no? A qué ideas respondió en su inicio la noción de Estado. Tú eres bastante joven y me imagino que estás bastante familiarizado con el tema de los libros digitales. ¿Cómo así ahora te animas a través de Kilka desarrollar esta publicación? Bueno, por una cuestión bien práctica, si bien cuando hice la tesis tenía fotocopias, pero me di cuenta que es mucho más práctico leer en tablet. Entonces, la difusión el futuro es ahora, ¿no? Y bueno, va a ser muy curioso ver ver una publicación 370 años después de Leviatán en tablet. Va a ser,
de locos. Genial. Y de eso se trata justamente las propuestas de Quilca. Andrés, nosotros encantado de que nos hayas visitado, encantado también de ver esta iniciativa que tienes para la publicación y seguramente te invitaremos nuevamente cuando hagamos ya la presentación de tu libro, de la cual ya te vamos felicitando porque hemos revisado parte del material y nos parece sumamente estupendo, sobre todo para un escritor joven como tú, 33 años, y que trabaja un pensador del siglo XVII, nos parece realmente fabuloso. Ah, cuando quieras, esta casa, Quilca, podcast, está abierto para que puedas nuevamente regresar. Muchas gracias, en serio, de verdad. A todos nuestros seguidores de Quilca Podcast, continuamos con más entrevistas. Continúen en nuestras redes. Nos vemos. ¿Qué tal? Bien, ¿no? Entretenido. Sí, Sí, muchas gracias. Ha de eso se sido. trata. Justamente, justo le decía a Mar.